El peritaje del ministro me parece muy propio, muy acorde. Claramente sabe que las restricciones no deben estar expresamente en la Constitución, aunque se ha mencionado varias veces. La jurisprudencia es parte del derecho mexicano, por lo cual su reconocimiento en las mismas afecta a todo el derecho. Las figuras deben de analizarse y crear una nueva, más fuerte, más segura, tanto para los jueces, Ministerio Públicos, así como para los presuntos culpables, ya que llegamos a ridículos en los cuales se tienen personas inocentes o si bien no inocentes, se mantienen personas que aunque culpables, no merecen estar en prisión por el delito que han cometido. El Código Nacional de Procedimientos Penales no es nada específico, a diferencia del demás derecho penal mexicano, en el cual se establecen las situaciones en las cuales se deben de llevar cada figura, los delitos, sus consecuencias. Esto no solo violenta el derecho pro persona, el derecho eh, a la libertad, sino que violenta el principio de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Por lo cual se está castigando con prisión a no solo delitos que no lo ameritan, sino a personas que tal vez tampoco lo ameritarían. Creo que al haber condenado a México ha sido la decisión correcta por el sistema interamericano y se espera que se haga una reforma a dichas figuras para cual se pueda atacar la violencia que sufre el país, pero de una manera correcta y legal. Muchas gracias. Soy Alberto de la Rosa, alumno de la Maestría de Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Iberoamericana León, y en este caso estoy analizando el peritaje del exministro José Ramón Cosío en el caso García Rodríguez y otro versus México. En el mismo caso, gracias al peritaje, se condenó a México por violar el derecho de la libertad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al someter a los quejosos a la figura de prisión preventiva oficiosa y arraigo. Como objeto del peritaje, el exministro se hace dos preguntas. Si existen o no restricciones expresas en la Constitución, y en caso de existir, son o no contrarias al sistema interamericano de derechos humanos que nos ocupa. En su opinión, solo existe una restricción en la Constitución, y es la expresamente descrita en el artículo 29, en la cual habla de la suspensión de los derechos humanos y sus garantías. Por otro lado, existe una discusión de la doctrina jurisprudencial y la academia en las que se refieren más restricciones. Sin embargo, el exministro considera que esto solo puede suceder si se analiza la figura frente o contra otro ordenamiento jurídico. Es decir, debe existir un elemento relacional entre la Constitución y otro ordenamiento como punto de comparación para analizar si existen las restricciones citadas. Para abundar en la definición, menciona que una restricción es una acotación que tiene como sus parámetros la vigencia, el alcance y la eficacia de los derechos humanos de la Constitución frente a otros ordenamientos, concretamente el sistema interamericano. Contando ya con la definición, es claro que la Suprema Corte de Justicia ha identificado dos restricciones expresas, las mencionadas prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Dicho debate inició de acuerdo a la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte, en la que se estableció que aun existiendo el principio pro persona, cualquier restricción expresa que menciona la Carta Magna deberá ser superior en un sentido. Este criterio jurisprudencial lleva a reconocer estas nuevas restricciones en la Constitución, las cuales son contrarias al sistema interamericano, pues incluso, previo al juicio analizado, la prisión preventiva, así como el arraigo, contaban ya con antecedentes en los que se determinó que son figuras contrarias a los artículos 7 y 8 de la Convención. No obstante ello, la Suprema Corte, la que reconoce las restricciones, aun y cuando no exista la Constitución, al hacer obligatoria la jurisprudencia, se obliga a que todos los jueces federales tengan que seguirla, y de separarse de la misma, podría sancionarse por desacatar la misma, sin contar con medios para plantear una cuestión en la Suprema Corte en el sentido de su jurisprudencia. En el análisis corto pero conciso del ministro, se confirma que las multicitadas figuras son contrarias al sistema interamericano en términos de convención y su jurisprudencia. Menciona que de aceptar lo contrario generaría un problema distinto, pues se llevaría a un ridículo en el que si la Corte Interamericana acepta que los estados puedan reconocer la existencia de restricciones constitucionales, más allá de las posibles reservas o cláusulas interpretativas al momento de ratificar la Convención Americana, así como pasó en el caso de México, que realizó dos restricciones, pues las confirman en la vida leal, constitucional o jurisprudencial, desfondan el sistema interamericano. Esto se refiere a que al desfondar se permite que los estados sean los que escojan los momentos y alcances del contenido internacional de los derechos humanos, y no un consenso internacional. Con eso dicho, no es posible considerar que toda prisión preventiva como puede ser inconstitucional, ya que es un falso debate,
Únicamente se está analizando la legalidad de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, que cuentan con muchas diferencias del sistema común. Y pues realmente se debe analizar la realidad en México, en la cual se conoce que existe violencia y hay una grave afectación a los derechos humanos, por lo cual puede ser una medida razonable siempre y cuando el juez tenga parámetros para moverse y no una prisión oficiosa con requisitos muy vagos, como la se cuenta ahorita, en el cual el Código Nacional de Procedimientos Penales básicamente permite que se haga uso de la misma sin mayor restricción.